El hígado graso es el trastorno hepático más frecuente a nivel mundial y muchas veces está ligado ya sea a la diabetes o a las causas que originan resistencia a la insulina. Y en este video te voy a compartir qué es, cuáles son las causas más frecuentes, cómo se detecta y cuál es el tratamiento más recomendado para eliminar esta circunstancia. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te informe y te oriente sobre lo que uno tiene que hacer o al menos lo más recomendado para eliminar este problema del hígado graso. El problema es que si este hígado graso no se resuelve, te puede llevar ya sea a complicaciones derivadas de eso, como la diabetes, infartos, presión arterial, dificultad para controlar tu peso o bien un problema propiamente del hígado que es la cirrosis y a largo plazo es un factor de riesgo para cáncer hepático. De hecho, la cirrosis hoy en día lo más común es que sea por hígado graso no alcohólico. Esto, así se clasifica el hígado graso, ya sea por alcohol o no alcohol, porque antes el alcohol era la causa más común de hígado graso, que de hecho es una parte esencial a la hora de diagnosticar y a la hora de prescribir un tratamiento. Entonces, primero que nada, ¿qué es? Es un hígado que está cubierto literalmente de grasa, que así se observa en los estudios de imagen, ya sea ultrasonido, tomografía, que son los estudios más comunes para diagnosticar esta situación. Está cubierto de grasa que se puede observar en estos estudios, pero que también a nivel celular, a nivel microscópico, también hay depósitos de grasa, ¿no? De grasa intracelular, que a veces eso uno no lo puede observar con estos estudios, pero es importante tenerlo en cuenta porque esa grasa está haciendo que el hígado, el hepatocito, no funcione de manera adecuada. Entonces, hay depósito de grasa a nivel macro, digamos, macroscópico, pero también a nivel microvascular o microscópico, y eso hace que genere una inflamación que si es inflamación a nivel hepático no se detiene, no se corrige, te puede generar cirrosis, que es una complicación a largo plazo en el cual el hígado se llena de cicatrices prácticamente, que también se puede medir a través de otro estudio que es la elastografía, por ejemplo. ¿Cuáles son las causas más comunes de ese hígado graso? Lo más frecuente es que sea resistencia a la insulina y una resistencia que está ocasionado por una mala alimentación, exceso de carbohidratos refinados y mala calidad de las grasas. A veces uno se enfoca únicamente en bajar carbohidratos y eso ayuda en gran medida. Pero a veces ese no es el problema, sino que las grasas que estamos consumiendo no son de buena calidad. Eso es lo más frecuente. Se corrige con dieta y ayuno intermitente. Pero también hay otras causas. Por ejemplo, tenemos la apnea del sueño, que es un problema del sueño propiamente, que te genera resistencia a la insulina y te genera hígado graso, que pocas veces uno toma en cuenta cuando observamos este resultado, ¿no? Hígado graso, bajar carbohidratos, correcto, pero no es lo único. Puede haber otras cosas que te estén perpetuando este problema. Problemas tiroideos, en particular el hipotiroidismo. Esto hace que tu metabolismo sea un poquito más lento, más dificultad para digerir los carbohidratos o metabolizar las grasas, y eso hace que se vaya acumulando un poquito más de grasa a nivel del hígado. ¿Qué es lo que sucede casi siempre? Un nivel alto de azúcar y un nivel de insulina elevados en la sangre hacen que el hígado aumente la síntesis o la producción de grasas, a tal grado que eso que están produciendo no pueden almacenar todo y se comienza a saturar, se comienza a llenar de grasa literalmente. Entonces, la tiroides, el hipotiroidismo es una condición que hay que descartar, sobre todo en aquellas personas que, doctor, ya hice dieta, ya hice ayuno y sigo igual, sigo con el hígado graso. Hay que pensar en apnea del sueño, hay que pensar en problemas tiroideos. En mujeres, que es súper común, el ovario poliquístico, que es un trastorno que también está asociado a la resistencia a la insulina. Y tenemos otras causas menos frecuentes,
pero que aún así hay que tomar en cuenta a la hora de enfrentarnos ante esta circunstancia, ¿no? Infecciones como hepatitis B, hepatitis C, que si bien hoy son un poco menos frecuentes que antes, siguen siendo una causa importante que a veces uno obvia o no tomamos en cuenta, no consideramos estas posibilidades. Hepatitis B, hepatitis C pueden causar hígado graso, medicamentos, puede ser reacción o efecto secundario de algún medicamento o suplemento que estemos tomando. Y luego hay otras circunstancias menos frecuentes, enfermedad de Wilson, enfermedades del metabolismo genéticas, hemocromatosis, por ejemplo, son mucho menos frecuentes, pero bueno, no hay que olvidar que el hígado graso no es únicamente por la dieta, no, es lo más frecuente, pero la lista de posibilidades es enorme. Obviamente uno tiene que ir descartando lo más común, lo más frecuente, y poco a poco vamos descendiendo en la lista hacia los problemas que son relativamente menos frecuentes. Entonces, este hígado graso tiene problemas con la función, genera resistencia a la insulina, pero también se desencadena una inflamación a nivel hepático que, si no se corrige, te lleva a fibrosis, que son cicatrices, y eso más tarde a cirrosis, que es cuando el hígado ya no funciona, y esto es un factor de riesgo para cáncer hepático. El diagnóstico o detectar esta circunstancia, ya lo comentamos previamente, el método de elección es un ultrasonido o ecografía. ¿Puedes hacer tomografía? Sí puedes. ¿Puedes hacer resonancia magnética? También se puede. Pero por el costo y el acceso no se vuelve el estudio de primera elección. El ultrasonido es más económico y casi en cualquier sitio casi cualquier ciudad lo tiene a la mano, y que te diagnostica o te detecta esta hígado graso con demasiada certeza. Por eso se vuelve el estudio de elección. Entonces, yo tengo duda, no me voy a hacer un estudio de sangre para saber si tengo hígado graso, un ultrasonido o ecografía. Parte del diagnóstico también es descartar que no estemos tomando demasiado alcohol, porque si es mucho alcohol, simplemente hay que reducir el consumo, que en circunstancias de adicción o de alcoholismo se vuelve complicado. El hígado graso se divide así, alcohólico y no alcohólico. Si es por alcoholismo, hay que abordar esa circunstancia. No, yo no tomo, doctor. Ok, entonces seguimos con este concepto. Ya descartamos, no, el alcohol. Hay que descartar otras causas. Comentamos las infecciones por hepatitis, comentamos los medicamentos, comentamos problemas de la tiroides, por ejemplo, problemas del sueño, la apnea del sueño. Y también no hay que perder de vista que a lo mejor yo puedo tener una enfermedad y tengo hígado graso y que no estén asociados, que sean dos problemas diferentes. A veces aquí hay que ver si el hígado graso es parte de lo mismo o no es parte de lo mismo y es un problema diferente. Si es parte de lo mismo, tratando esas causas de esa enfermedad, obviamente voy a resolver todo. Pero si al cabo de un tiempo yo tratando mi problema, que yo creo que es lo que está ocasionando hígado graso, pasan 3, 6 meses, ya resolví todo esto y el hígado graso persiste, a lo mejor tiene un problema adicional agregado y que no tenía nada que ver con esto de acá. El hígado puede haber una coexistencia de otra enfermedad hepática aparte de lo que uno ya tiene de fondo. Eso no hay que perderlo de vista. Y dentro del tratamiento vamos con lo más común a lo menos frecuente, ¿no? Si es alcohol, reducir o eliminar el consumo, y eso debería resolver el problema. Si tomamos algún medicamento en exceso o bien suplemento de vitamina que esté generando hígado graso, también hay que reducir el consumo o bien hay que suspender dicho medicamento. Aquí tenemos, por ejemplo, el Tylenol, paracetamol, acetaminofén, que es de lo más común o más frecuente. Tenemos a la metformina, que en ocasiones también causa reacciones hepáticas. El exceso de vitamina E, el exceso de vitamina A pudiera también ocasionar un hígado graso. Si el problema es
un sobrepeso u obesidad, ese es el pilar del tratamiento. Tengo que bajar de peso para que ese hígado graso se resuelva por completo. Si el problema es resistencia a la insulina, tengo que revisar mi alimentación. Tengo que bajar carbohidratos, bajar consumo de carbohidratos, aumentar la fibra vegetal y revisar la calidad de las grasas que yo estoy consumiendo. Si la mayor parte de las veces son grasas trans o grasas procesadas, por así decirlo, ese hígado graso no se va a resolver. Tengo que bajarle a esa cantidad de grasas y comenzar a meterle grasas saludables como el aceite de oliva, el aceite de aguacate, frutos secos, semillas, almendras, nuez de la India, pistacho, por ejemplo, atún, salmón, el colesterol que viene o las grasas que vienen en el huevo, por ejemplo. Son grasas saludables que te van a ayudar a limpiar ese hígado graso. Dentro de los suplementos tenemos dos particularmente útiles en situación de hígado graso. El omega 3, sin duda, omega 3 al menos 1000 miligramos al día con un objetivo de subir tu colesterol bueno HDL mayor a 50 sería lo más importante para corregir ese hígado graso. Si yo tengo un HDL en 75, meterle más omega 3 no te va a ayudar más a corregir ese hígado graso porque ya tienes un montón en tu circulación. Si ese HDL es menor a 50, claro que te va a ayudar en gran medida este suplemento de omega 3. Vitamina E. Ojo, comentamos que la vitamina E en exceso puede generar hígado graso. Si es una persona que nunca lo ha tomado y tiene hígado graso, claro que lo puede utilizar sin ningún problema. Vitamina E, 800, al menos 800 unidades al día por 3 o 6 meses. Pero si es una persona que tiene hígado graso y ha tomado vitamina E desde hace 2-3 años, ya hay que suspenderlo. Ya es demasiado. Los excesos tampoco son buenos. Entonces, omega 3, vitamina E son dos de los suplementos que tienen un beneficio demostrado en las personas con hígado graso que te ayuda a resolver el problema. Ojo, si mi problema es la dieta, mi problema es el peso, con la vitamina E no lo voy a corregir, ¿eh? ¿Me va a ayudar? Claro que sí, pero tengo que corregir las causas de fondo. Si mi problema es la apnea del sueño, con omega 3 y vitamina E no se me va a quitar el problema. Tengo que a fuerzas corregir o mejorar en lo posible las causas últimas de este trastorno metabólico. Y el agregar omega 3 o vitamina E a mi tratamiento me aumenta mucho las posibilidades de revertir esta circunstancia. Si yo tengo hígado graso y las medidas que voy a adoptar para corregirlo son las correctas, debería revertir por completo en un lapso más o menos de 6 meses. Obviamente esto va a depender de la situación en la cual la persona está iniciando su tratamiento, ¿no? Si es un hígado graso severo, supermarcado, con una resistencia a la insulina supermarcada, problemas de colesterol supermarcados y toma un montón de medicamento, a lo mejor le toma más de 6 meses, 8, 10, incluso hasta un año, ¿no? Pero si es un hígado graso leve, es una resistencia muy leve, casi ni toma medicamentos, tiene nada más 4 o 5 kilos de más en cuestión de sobrepeso, no le debería tomar tanto tiempo, pero en términos generales 6 meses debería estar resuelto o al menos observar una mejoría tremenda y muy significativa. Si al cabo de unos 6 meses ese hígado graso sigue igual, algo estoy haciendo mal. ¿Qué puede ser? Carbohidratos, el problema, calidad de las grasas, a lo mejor tengo trastorno del sueño, tengo un problema en la tiroides que no me he dado cuenta, no le he metido el omega 3 de calidad o en cantidad adecuadas, la vitamina E ya sea que me excedí o de plano me está haciendo falta, me estoy pasando con la cantidad de alcohol o eso sería por mucho lo más frecuente. Si todo eso queda descartado o a lo mejor tengo otra circunstancia que no me he dado cuenta, tengo una enfermedad de Wilson, tengo una hemocromatosis,
tengo otro problema del metabolismo genético o hereditario que no me he dado cuenta y nadie me lo ha diagnosticado. Es poco frecuente, pero hay que tenerlo en mente. Si ya corregimos lo más común y aún así no vemos el resultado apropiado, ¿no? Entonces, esto fue el video de hígado graso. Espero haberte dado una orientación sobre lo que es, qué significa, su importancia, los diferentes caminos, pensar en otras posibilidades, porque no todo es la comida. A veces el problema viene de otras vías que pocas veces nos pensamos a considerar en otras posibilidades, pero es bien importante tener la mente abierta y estar con apertura a tomar otros caminos, porque si uno sigue haciendo lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Si ese resultado no ha sido satisfactorio, hay que cambiar la estrategia y hay que hacer algo diferente, y espero que este video te ayude a cambiar tu estrategia.